Bueno, vamos a iniciar, son las 10 de la mañana. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este webinario sobre oportunidades para el sector TIC en el Reino Unido. Soy María Zumárraga, coordinadora de Desarrollo de Mercado en Reino Unido dentro de Extenda y dentro del Departamento de Desarrollo de Mercados en Europa. Como sabéis, Extenda es una empresa pública que depende de la Consejería de la Presidencia y Administración Pública Interior de la Junta de Andalucía, donde apoyamos el proceso de internacionalización de las empresas andaluzas. Recordaros que tenéis a vuestra disposición en la zona de Extenda TV de la web, las www.extenda.es, las grabaciones de los webinarios que estamos celebrando, donde también vamos a colgar la grabación del webinario que comenzamos en breve. El webinario lo iniciará Belén Amat, directora técnica de la oficina de Extenda en Reino Unido, que nos hará una introducción del país, y le seguirá Felipe Martínez Ares, director de la misma oficina, que nos hablará específicamente de las oportunidades para el sector TIC. Y sin más, cedo la palabra a Belén Amat, directora técnica de la oficina de Extenda en Reino Unido. Belén, cuando quieras. Hola, muy buenos días, María. Muchas gracias por la presentación. Encantada de saludaros a todos. Voy a subir en un momentito la presentación y estoy con vosotros en 2 segunditos. Como ha dicho María, yo lo que voy a tratar de hacer en este tiempo de presentación que tengo es daros esa idea general del entorno económico y político en el que trabajamos en nuestra oficina y poder daros esa primera fotografía de las características principales del país. Bien. ¿Lo podéis ver ya? ¿Está todo en pantalla? Sí, lo podemos ver. Sí, se ve bien. Perfecto. Muy bien, estupendo. Bueno, pues entonces pasamos a lo que son las características generales del país. Tenemos que el Reino Unido está formado por 4 países, que son Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. La capital, sabido por todo, es Londres, y las principales ciudades en términos de población, además de Londres, que es la principal porque tiene entre 10 hasta 13 millones de habitantes según el círculo, ¿no?, que escojamos, le siguen en orden de importancia Birmingham, Liverpool y Manchester. Tenemos ahora mismo 68 millones y medio de habitantes y esa cifra se espera que alcance a final del año 2030 los 70 millones. Es decir, tenemos mucha población y sobre todo mucha más población que en España en un territorio más pequeño que España. Y por tanto, esa población pues supone una bolsa muy interesante, muy importante de potenciales clientes para los bienes y servicios que queramos introducir en el mercado. En términos de ranking mundial, ocupa el puesto 21º. Tenemos además que la moneda nacional es la libra esterlina y el tipo de cambio ahora mismo está, una libra es un euro casi 18 y la tendencia de la última semana ha sido al alza. El turismo es una variable muy importante para nuestra comunidad porque Reino Unido es el principal emisor de turistas hacia Andalucía y esto supone una plataforma fantástica de conocimiento de lo que se ofrece en nuestra comunidad. Además, el 18 de marzo, el gobierno británico eliminó todas las barreras que había introducido, todas las medidas para control del COVID y ya no hay ni que hacer tipo de test PCR, ni de antígenos, ni tampoco el formulario del pasajero, con lo cual todo se va a agilizar y esperamos que ya el volumen de desplazamientos vuelva a cifras pre-COVID. La cifra de desempleo, como podéis ver, es muy baja, es solamente el 3,8%, incluso ha mejorado porque el año pasado estaba en el 4,9%, por tanto, casi podemos decir que es que no hay paro. El interés del dinero, aunque también parezca bajo, sorprendentemente es la cifra más alta que se ha visto desde los últimos 13 años. Hemos tenido que llegar, como podemos ver en la diapositiva, el 0,1% en marzo. Pasando ahora a lo que son las cifras macroeconómicas, tenemos que, bueno, Brexit o no Brexit y con los claroscuros que ha conllevado este fenómeno, el Reino Unido sigue siendo la segunda economía europea y la quinta mundial. Tiene un Producto Interior Bruto de 2.710.000 millones de libras y en términos de PIB per cápita estamos casi en las 40.000 libras, que al cambio son más de 45.000 euros, es decir, una renta per cápita superior a la media europea.
La distribución de la renta es irregular, normalmente se concentra en Londres y alrededores, lo que se conoce como los home counties. ¿Cómo ha crecido el PIB? Pues sorprendentemente se ha registrado de marzo de 2021, del 20 al 21, se ha registrado un 7,5% de crecimiento, que ha sido el mayor que se ha registrado en el G7. Y esto también sorprende, ¿no? Porque ha sido como un rebote muy grande, ya que en el año anterior lo que se puso de manifiesto fue que la economía se contrajo un 9,8% y nuevamente esa contracción fue la mayor que se registró en el G7. En cualquier caso, ya para finales del año 22 lo que se espera es que el crecimiento se estabilice y se fije en torno al 4,2%. El IPC no es un dato muy bueno porque estamos ahora mismo en el 7%, en el periodo de marzo del 21 al 22 se ha disparado al 7%. Esto lo que ha ocasionado ha sido que el Banco de Inglaterra, como veíamos antes, subiese el tipo de interés para tratar de frenar el IPC, que está muy por encima de lo que es el objetivo que se fijó el gobierno en el 2%. La deuda pública está en 2.344.000 millones de euros, que en términos de PIB son el 96,2%, un poquito más bajo que el año anterior. El salario mínimo interprofesional aquí se mide normalmente en coste hora y entonces este año, en abril concretamente, se ha incrementado a 9,5 libras, cuando el año pasado estaba en 8,91. El IVA, aquí tenemos tres tipos de porcentaje de IVA. El 20%, que es el estándar y es el que se usa en la mayoría de los bienes y servicios. Un 5% reducido para, por ejemplo, el caso de la luz. Y el 0% que se aplica fundamentalmente a alimentos, ropa infantil, por ejemplo. En el ámbito del comercio exterior, tenemos que el Reino Unido presenta una balanza comercial deficitaria. No solamente a nivel mundial, sino también con Andalucía. Es decir, compra mucho más de lo que vende en los mercados exteriores. Y además, ese signo negativo se ha mantenido a lo largo de muchos años. Los principales socios comerciales que tiene el Reino Unido, pues como vemos, Alemania, China, Estados Unidos, Holanda y Francia. ¿Y qué le vendemos desde Andalucía a Reino Unido? Pues principalmente hortalizas, frutas, automóviles y sus partes, acero, fundición y aceite. En cualquier caso, es el quinto destino de las exportaciones andaluzas y, por tanto, supone para Andalucía un socio comercial de relevancia. Presenta un riesgo país extremadamente bajo, es decir, las transacciones económicas, la inversión se hace en un entorno seguro. Además, funciona como plataforma de lanzamiento hacia otros países, de crecimiento, de exposición, y esto cobra una importancia especial en este webinario que nos ocupa, ¿no? en el TIC, porque funciona marcadamente como esa plataforma de exposición hacia otros mercados. Tiene, en definitiva, una gran apertura al exterior, presenta también una fiscalidad moderada y el gobierno siempre trata de introducir normativa que fomente el emprendimiento y por ello, pues como decía antes, se conforma un entorno muy apto para la inversión y para el comercio internacional. Y finalmente, lo que respecta al entorno político, bueno, pues tenemos una monarquía parlamentaria. El jefe del Estado es Isabel II. Este año estamos de celebraciones, por ese año jubileo. La reina lleva ya 70 años en el trono, nos han dado un día de fiesta extra, estamos todos muy contentos. Y el partido que está en el gobierno es el conservador, que se les llama los Tories, y el primer ministro es Boris Johnson. Ahora mismo las próximas elecciones, no se sabe la fecha todavía, pero se van a celebrar en 2025. Aquí en Reino Unido los mandatos políticos duran 5 años y lo importante es que ha habido ahora elecciones el 5 de mayo, elecciones locales, a lo que se le llama council, que son distritos territoriales menores, o sea, de menor tamaño. No se han celebrado estas elecciones en todos los councils, pero
sí en la mayoría. Lo importante es que parece que nos están, o sea, que está habiendo un cambio en el signo político, ¿no? De hecho, os he recogido aquí que, por ejemplo, en Inglaterra, el principal partido votado ha sido el laborista. En Escocia ha sido el Scottish National Party, el Partido Nacionalista Escocés. En Gales vuelve otra vez a ser el laborista el principal partido votado. Y en Irlanda del Norte lo que ha sido una sorpresa, porque el que ha ganado más votos ha sido el Sinn Féin, que ha sido el brazo político del IRA. Con esto, bueno, el bloque de información general, espero que os haya resultado interesante y le cedo la palabra a mi compañero Felipe, que va a encargarse ya de hablaros de las características del sector que nos ocupa esta mañana. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Belén. Tengo problemas con el micrófono, no sé si... ¿Me escucháis? Sí, Felipe, sí se te escucha bien. Sí. Ah, vale. Es que no sé, voy a activar la cámara. Vamos a ver. Bien. Bueno, antes que nada también, muchas gracias a todos por conectarse a este webinario y acompañarnos en esta mañana de jueves, tal como señalaban mis compañeras al inicio. Vamos a dar comienzo a este segundo bloque, después de esta parte introductoria, y vamos a hacer una aproximación a grandes trazos de lo que es el sector TIC en el Reino Unido. Nuestro propósito con este webinario es básicamente destacar varios aspectos que nosotros consideramos fundamentales y que entendemos que las empresas deben conocer. En primer lugar, que el sector TIC es un sector en la vanguardia y en la frontera del conocimiento, a efectos de lo que es el mercado británico, y es, desde luego, como bien sabréis, puntero a nivel mundial. En segundo lugar, la dificultad para exportar servicios desde origen sin tener un punto de anclaje en el destino siempre es más complicado que exportar bienes tangibles. Seguramente sois plenamente conscientes de ello, ¿no? Y en tercer lugar, el tercer elemento sería señalar áreas con mayor propensión a generar oportunidades comerciales y que efectivamente puedan resultar de interés para las empresas andaluzas que integran el ecosistema TIC. En primer lugar, yo comenzaría diciendo que el Reino Unido es un mercado de gran dimensión, tal como señalaba mi compañera, es grande al menos en términos demográficos. Ya estamos por encima de los 68 millones de habitantes según las últimas estimaciones, y a su vez es también una puerta de acceso a otros mercados, o gateway, según su propia terminología. El volumen de negocio en el ámbito de la industria digital se sitúa justo por debajo de los 150.000 millones de libras a la altura del año 2020, que es el último año para el que tenemos datos disponibles, y esto significa que el aporte de esta industria en concreto al conjunto del Producto Interior Bruto británico en el año 2020 fue de casi un 8%. En segundo lugar, destacar también la alta capacidad de las empresas del sector para involucrar a inversores en sus proyectos. Las empresas digitales con sede en Reino Unido atrajeron un volumen de inversión a esta misma altura, a la altura del año 2020, 15.000 millones de libras, o lo que es lo mismo, más de lo que consiguieron atraer las empresas francesas y alemanas de manera conjunta. Ese tercer país, que recibe un volumen de inversión directa extranjera superior y a escala mundial, solo por detrás de Estados Unidos y la República Popular China. El Reino Unido es también el país europeo con un mayor número de unicornios, que son estas empresas cuyo valor de mercado, normalmente en el ámbito tecnológico, que superan, como digo, su valor de mercado supera los 1.000 millones de dólares, y de IPOs, que corresponde a las siglas de Initial Public Offering, que son cuando las empresas salen a cotización en bolsa. Es un país también que se caracteriza por que favorece enormemente el emprendimiento
y el establecimiento también de emprendedores foráneos y destaca también su escasa complejidad burocrática. Bien, el Reino Unido es el principal destino también para las empresas del sector TIC americanas, que como sabemos con ese polo tecnológico ubicado en el Silicon Valley es el líder a nivel mundial y por tanto podemos concluir que existe una gran conexión, una conexión muy estrecha entre ambos mercados. También destacar la facilidad para el acceso al talento. El Reino Unido cuenta con más de 140 universidades de reconocido prestigio internacional. Es un ecosistema extremadamente dinámico e innovador en el que operan más de 100.000 empresas de perfiles muy distintos y que ofrecen soluciones de lo más diverso en el contexto de este ámbito, ¿no? Es el segundo mayor mercado a escala mundial, también en lo que respecta al gasto en productos y servicios TIC, y Londres, además, es el segundo polo mejor conectado a efectos del sector tecnológico y, como decía, solo por detrás de Silicon Valley, que efectivamente es el que lidera el sector a nivel mundial. Bien, el mapa que aparece ahora mismo en pantalla nos da una idea un poco de la localización geográfica de los principales clústeres que pueblan ese ecosistema al que me refería a lo largo y ancho del país. Cuanto más oscuro es el tono, ello indica una mayor concentración de empresas TIC en esa área en concreto. Entonces destacan, digamos, tres polos o tres áreas de especial interés, que son la región sureste del Reino Unido, léase pues Londres y su área metropolitana, los condados al sur de Londres, que son East Sussex, West Sussex, Kent y Hampshire, así como también las áreas en el entorno de Cambridge y Oxford, muy vinculadas a sus prestigiosas universidades. Un segundo polo es el que se refiere a la región noreste del país. Se podría hablar de un eje que uniría las ciudades de Manchester, Leeds y Liverpool. Y una tercera área, digamos, de interés, que sería la costa oeste de Escocia, teniendo como la ciudad de Glasgow como centro neurálgico más destacado. En Irlanda del Norte, la ciudad de Belfast, que como sabemos la capital de esa región, pues también exhibe una cierta relevancia a estos efectos. Desde el punto de vista del sector en el que operan, pues bueno, ahí aparece una lista de los principales clústeres clasificados por el área en el que operan. La Tech City lidera claramente el sector, es desde luego el clúster más nutrido y el que exhibe una mayor dimensión, muy involucrado en lo que son las tecnologías digitales, las industrias creativas. Podríamos destacar también del entorno de Cambridge, más especializada en temas relacionados con la salud digital, también con el agritech, que es un sector claramente en boga, aplicaciones también de soluciones en los ámbitos de la biotecnología y de las ciencias de la vida. Brighton también muy especializado en temas relacionados con los juegos, animación y aplicaciones conectadas con este ámbito. Birmingham también, yo destacaría finalmente, por no comentar todas y cada una de ellas, destacaría a Birmingham, que se especializa muy concretamente en lo que es algunos tipos de software y en lo que se ha dado en llamar el serious gaming, que es como un juego aplicado que no ha sido creado con el objetivo primordial de servir al simple entretenimiento, sino que es utilización en industrias muy dispares, como puede ser la defensa, la educación, incluso pues, las ciencias de la vida, la salud, ingeniería civil, etc. Vamos a hablar ahora de los sectores líderes. El Reino Unido es
líder en tecnología 5G. Existe un gran volumen de inversión desde instancias públicas, o más bien yo diría que existe una conjunción del esfuerzo inversor procedente tanto del ámbito público como del ámbito privado. Y dentro del ámbito privado me refiero específicamente a operadores de redes como pueden ser Vodafone, como puede ser O2, como puede ser Three o EE. Y además el gobierno británico introdujo un plan muy ambicioso con numerosas ramificaciones que abarcaba ámbitos muy dispares, como puede ser el campo de la ciberseguridad, de la realidad aumentada y virtual, el Internet of Things, simplemente por señalar algunos ejemplos. En segundo lugar, destaca también el campo del software, SaaS y servicios en la nube. El mercado de centro de datos británico es claramente el mayor de toda Europa y además el Reino Unido acoge también a las principales empresas americanas de este sector, como puede ser pues, IBM, HP o el propio Microsoft, ¿no? La inteligencia artificial, como aparece ahí en la diapositiva, se pronostica un crecimiento muy notable en los próximos años. También se prevé un futuro muy prometedor para todo lo relacionado con Big Data. Respecto a la realidad aumentada, la realidad virtual y la realidad mixta, el Reino Unido es el mercado de mayor dimensión de Europa y además constituyen una pieza clave en la estrategia diseñada por el sector público en apoyo de esta industria, ¿vale? Me refiero ahora en quinto lugar al FinTech. Desde luego sabemos que Londres es una de las plazas financieras más importantes a escala planetaria, por volumen de capitalización, solo por detrás de Nueva York. Y esto, pues lógicamente, tiene que tener su efecto en dentro del ámbito del FinTech, ¿no? Respecto a las Smart Cities y al Internet de las Cosas, hay una infinidad de proyectos apoyados desde instancias gubernamentales. El sector ha experimentado un crecimiento muy rápido y más concretamente, en lo que se refiere a las aplicaciones dentro del ámbito sanitario, de la energía, del transporte, de la industria manufacturera e incluso de aquellas que son de utilización de manera exclusiva por parte de instancias en el ámbito del sector público. Ahora me referiré muy brevemente a cuáles serían pues, los rasgos definitorios del sector TIC andaluz. En primer lugar, pues destacar que predominan, como cabría esperar, las empresas de pequeña dimensión. En su mayoría son pymes, es un rasgo claramente distintivo de esta industria y de ese modo, pues alrededor de un 70% de las empresas que integran el ecosistema facturan menos de 500.000 euros y solo un 8% facturan más de 2,5 millones. Lo que también nos da una idea un poco de cuál es la estructura de esta industria en particular, ¿no? También un 76% de las empresas cuentan con una plantilla de menos de 10 trabajadores y solo el 2% tienen más de 200 empleados, lo que abunda un poco en la idea a la que me refería antes, ¿no? Respecto a la concentración geográfica, hay un protagonismo claro pues, de dos provincias frente al resto, dos provincias andaluzas, lógicamente. Más del 50% de las empresas se localizan en las provincias de Málaga y Sevilla. Destacar también el mayor peso, perdón, son las actividades que acaparan un mayor peso, son las actividades de programación informática, con un 19,3%, seguida de otras actividades de telecomunicaciones, con 11,1%, instalaciones eléctricas con un 7,2%. Existe también un alto grado de especialización y de ese modo un 61% de las empresas identificadas
ofrecen servicios relacionados con el software y sus diferentes aplicaciones. Es una industria que ocupa mayoritariamente la población masculina. Hay una clara presencia menor de mujeres en este sector en relación a otros campos de actividad y, como sabemos, pues es una tónica general que es extensible a la mayoría de los sectores tecnológicos, ¿vale? Hay una concentración en el mercado nacional, es decir, el mercado fundamental para las empresas andaluzas, su clientela se encuentra fundamentalmente en territorio español y exportan sus productos o servicios en menor medida que otras industrias. Lo que también se relaciona con esa idea a la que me refería antes, que pues, exportar un servicio tiene o entraña una mayor complejidad y además en el ámbito de los servicios el contacto, esa cercanía, esa proximidad al cliente es valorada de manera muy positiva, ¿no? Los principales mercados objetivo para las empresas andaluzas son Estados Unidos y Reino Unido. Curiosamente son las empresas, los países líderes en la industria, pero a su vez son también los principales clientes o donde han fijado su punto de mira las empresas de la región, y ya con un peso relativo menor completan la lista otros mercados como pueden ser México, Italia o Alemania. Vamos a hablar ahora de las principales oportunidades por sectores. Las soluciones de ciberseguridad para corporaciones o entidades de dimensión variable. El crecimiento de la demanda de este tipo de soluciones, lógicamente, va en paralelo con el alza en el cibercrimen y este tipo de delitos que todos sabemos que, por desgracia, pues están a la orden del día. Y se estima que el cibercrimen, pese a ser muy difícil de cuantificar, podría originar al año un impacto negativo, un daño, por decirlo así, por valor de 30.000 millones de dólares sobre la economía británica. El Centro Nacional de Ciberseguridad reporta alrededor de 60 ciberataques de alto nivel cada mes, lo que nos da una idea de la dimensión del problema y de esa necesidad pues casi imperiosa de buscar soluciones que sean efectivamente pues eficaces, ¿no? Y que palíen esta lacra. El grueso del mercado dentro del ámbito TIC se orienta a, sobre todo, lo que son las grandes corporaciones comerciales, que, dicho de otro modo, pues, o en lenguaje coloquial, es que son los que gastan más, ¿no? Si, digamos, vamos un poco más al detalle, esas empresas que gastan más, pues serían las empresas que podríamos ubicar dentro del sector financiero, las empresas de suministros, las empresas proveedores de lo que aquí se conoce como utilities, compañías de transporte y de servicios logísticos. Respecto a los productos para el sector financiero, los proveedores de suministros y servicios logísticos, Londres es, lógicamente, un centro de primer nivel desde esa perspectiva. Existe un hub que se puede considerar pionero a efectos de la innovación en FinTech, que ejerce un papel de atracción muy fuerte a efectos de captación de talento. Los órganos regulatorios, como son la Financial Conduct Authority y el propio Banco de Inglaterra, se caracterizan precisamente por sus políticas que estimulan la innovación y la incorporación de tecnologías de vanguardia, tecnologías muy punteras, ¿no? El sector público, y entendiendo por tal tanto a la administración central del Gobierno de la Nación como a los organismos dependientes de las corporaciones locales y ellas mismas, han llevado a cabo una apuesta decidida por la transformación digital y cada vez
estas instituciones o estos organismos o estas autoridades pues cada vez prestan más servicios en línea y menos de manera presencial. Con respecto a la defensa y la seguridad, pues lógicamente, como podéis suponer, esta es una materia muy sensible y se involucra a las propias agencias de inteligencia y seguridad, como también al propio Ministerio de Defensa. Las pymes también pues, son fuente generadora de oportunidades porque, pues, lógicamente, estamos dentro de la era digital y el mundo hacia el que nos movemos, pues la necesidad de la digitalización es una circunstancia prácticamente ineludible, ¿no? Respecto a la inteligencia artificial y el machine learning, pues aquí destacan grandes nombres que seguramente conoceréis, como puede ser DeepMind, que desarrolla productos de inteligencia artificial para el diagnóstico de enfermedades, otros operadores como SwiftKey, que ha desarrollado un teclado virtual para dispositivos inteligentes, o Babylon, que también opera en lo que es el ámbito de las aplicaciones de uso en el ámbito sanitario. Con respecto a la realidad virtual, es un sector pues, en franco crecimiento, crece de manera consistente y continuada y según algunas estimaciones podría llegar a aportar al Producto Interior Bruto británico alrededor de los 860.000 millones de dólares para el año 2035 y esto pues, nos pone un poco sobre la pista de la proyección que tiene esta industria tanto en el corto como en el medio plazo. Respecto al fintech, en este ámbito destacan las soluciones y avances en materia de blockchain, que como sabemos es un conjunto de tecnologías que permiten llevar a cabo un registro seguro y descentralizado, sincronizado y distribuido de las operaciones digitales sin necesidad de hacerlo pues utilizando a una instancia intermedia como vehículo, ¿no? Y también pues reviste una importancia muy destacable todo lo relacionado con el InsurTech, la tecnología de los seguros, que se refiere, pues lógicamente, al uso de tecnologías innovadoras para sacar el mayor provecho posible del nuevo modelo en la industria de los seguros, que también, como podréis imaginar, es una industria cambiante, ¿no? Porque la nueva realidad también lo es. Con respecto al Internet de las cosas, se ha detectado un crecimiento rápido en la oferta de aplicaciones de utilización en el sector sanitario, en el transporte, en la industria manufacturera y en el sector energético, simplemente por citar algunos ejemplos, porque realmente las posibilidades son mucho más amplias de las que aparecen recogidas ahí en esa diapositiva, ¿vale? También señalar el crecimiento extraordinario del comercio electrónico, al que me referiré un poquito más adelante. Esto ha venido impulsado no solo en el Reino Unido, sino que es una realidad extrapolable pues prácticamente a todos los países del entorno europeo. Ha venido estimulado por la pandemia, que ha introducido pues, unos cambios en las pautas de consumo que a día de hoy todavía no se han revertido, aunque de alguna manera sí se han suavizado una vez que la alerta sanitaria ha cesado, ¿no? Con respecto al cloud computing, señalar un elemento muy interesante, que es el G-Cloud Framework, que traducido en lenguaje coloquial, pues es que el gobierno británico ha venido aprobando desde un tiempo atrás la incorporación de tecnologías de cloud computing y que le permite, el G-Cloud Framework le permite al gobierno británico de alguna manera comprar directamente a proveedores después de alcanzar un acuerdo sobre los términos básicos de su uso, ¿no? Bien, ahora un comentario sobre el comercio electrónico. Pues lógicamente es
es un canal, digamos, con una importancia creciente en nuestros días. Los supermercados, sin ir más lejos, han aumentado de manera muy ostensible su capacidad para servir en línea. En algunos casos han llegado incluso a doblar los recursos destinados a este fin. Los marketplaces están viviendo un momento que podríamos tildar prácticamente de fulgurante. Vemos que hay incluso una especialización por sectores dentro del ámbito de los marketplaces y que han irrumpido incluso en campos en los que era prácticamente inimaginable no hace mucho tiempo. La pandemia acentuó una tendencia que ya estaba presente, ya era palpable y simplemente vino a actuar como una especie de catalizador o de acelerador de una tendencia que ya se había percibido con anterioridad. En marzo del año 2021, el 26% de las ventas totales en el segmento minorista ya se realizaron a través de comercio electrónico y es muy probable que esta tendencia se mantenga en un futuro próximo, si bien seguramente lo haga a un ritmo más modesto, a menos que nos veamos afectados por un elemento tan disruptivo como fue la propia pandemia, ¿no? Destacar que el porcentaje mayor, digamos el peso relativo mayor del sector del comercio electrónico se registró en enero del año 2021, cuando alcanzó la cifra del 37,8%. Este dato es excepcionalmente alto y, lógicamente, se relaciona con el cierre obligatorio de establecimientos que son proveedores o suministradores, mejor dicho, de productos básicos. Todos aquellos establecimientos que no tienen esta consideración se vieron obligados a cerrar sus puertas y prácticamente no les quedaba otra vía que recurrir al comercio electrónico para intentar mantener su negocio a flote, ¿no? En fechas más cercanas a nuestros días, concretamente en el dato que corresponde a marzo de 2022, que es el último mes para el que tenemos datos disponibles, pues se ha registrado una leve caída y ello se incardina en este nuevo contexto de grandes tensiones inflacionarias a las que nos vemos abocados y pues por cuestiones básicas de las leyes básicas de la oferta y la demanda, ¿no? La consecuencia natural de un incremento en los precios es que la demanda se contraiga, especialmente en aquellos sectores que son como más susceptibles o más vulnerables a alzas en los precios. Este cuadro que está extraído de un informe de la Office of National Statistics, una especie de Instituto Nacional de Estadística británico, nos describe claramente cuál es la trayectoria que describe el peso relativo del comercio electrónico sobre el total del comercio en el segmento minorista. Podemos decir que hay un crecimiento persistente y sostenido con pequeñas oscilaciones o con pequeñas fluctuaciones hasta el inicio de la pandemia. Vemos que con el inicio de la pandemia hay un alza muy significativa durante los periodos de confinamiento y vemos que se producen, que son esos dientes de sierra que vemos, pues se registran también caídas cuando se pone fin a esas etapas de confinamiento por parte de las autoridades. Decía que había una caída muy notable en el último mes, para el que tenemos datos, que es, como digo, marzo de 2022, pero aún así el comercio electrónico retiene un peso relativo muy superior al observable en la etapa previa a la irrupción de la pandemia. Posiblemente después de esta leve caída, pues se retome esa senda de crecimiento, aunque probablemente de una manera más suave, aunque ascendente, y en línea con lo que habíamos visto antes del año 2020. Con respecto a los sectores emergentes, son sectores que van de alguna manera ganando mayor protagonismo y mayor entidad
dentro del ámbito de las tecnologías de la información y de la comunicación. Ahí he señalado 3, que son en concreto el AgriTech, el HealthTech y el CleanTech. De AgriTech simplemente decir que destaca muy especialmente el clúster ubicado en la zona de Cambridge y sus alrededores, y que a su vez es también un ávido receptor o captador de inversiones procedentes de instancias muy dispares. Con respecto al HealthTech, la pandemia lógicamente estimuló también la proliferación de soluciones para este sector, que es uno de los que, sin lugar a dudas, pues muestra un crecimiento más notable y más positivo, ¿no? No solo dentro del Reino Unido, sino también fuera de él, ¿no? Y finalmente, con respecto al CleanTech, simplemente destacaría la idea de que se relaciona con ese mayor interés por la búsqueda y la promoción de soluciones que sean sostenibles y que nos permitan tratar con una mayor amabilidad pues este planeta en el que vivimos. La ONU ha establecido también unas directrices en este sentido y que aspiran a ser cumplidas, simplemente aspiran, porque, bueno, en fin, todos sabemos lo que sucede. El CleanTech es también un gran receptor de inversión procedente de ámbitos también muy diferentes. En esta diapositiva simplemente he relacionado ahí unas cuantas entidades que son como organismos que son un poco de referencia a efectos de este sector, la British Computer Society Data Center Specialist Group, que es un organismo que representa, digamos, de manera general los intereses de los operadores de la industria TIC, el Green Grid, que es un conjunto heterogéneo de operadores del mundo de la tecnología. También encuentra entre sus miembros a policy makers, estudios de arquitectura, pero de alguna manera todos ellos lo que pretenden es mejorar la eficiencia en los centros de datos. El Data Science Dynamics, lo que pretende es hacer un seguimiento al crecimiento de la industria de los centros de datos. El Energy Services and Technology Association, pues es la autoridad en materia de gestión en cuestiones relacionadas con la energía. El Cloud Industry Forum es un organismo creado, bueno, un organismo, no es exactamente el concepto, es más bien una especie de ente que se creó en el año 2009 y que aboga de manera decidida pues, por la adopción de servicios en la nube por parte de negocios de todo tipo. Tech UK pues, une bajo un mismo paraguas a individuos, empresas y otro tipo de entidades que de alguna manera tratan de promover o sensibilizar acerca de los efectos positivos que nos puede ofrecer la digitalización. Y finalmente el Cable Tech, que se refiere a cuestiones de Big Data. En el siguiente apartado, bueno, ahí aparecen una serie de logos correspondientes a diferentes aceleradoras e incubadoras. Como podéis imaginar, en un país como este hay una amplísima diversidad de entidades de esta naturaleza, especializadas por sectores, ofreciendo servicios de lo más variado. Algunas de ellas incluso pues se están o han diseñado servicios a medida para las startups. Bueno, yo diría que las aceleradoras pues, son organismos útiles en ese primer momento, por lo menos en ese momento que podríamos llamar desembarque o de arranque de la idea de negocio que tenemos. Las que aparecen en el cuadro, pues como digo, no son más que un ejemplo de las muchas que hay, porque bueno, se pueden contar no por decenas, sino por centenares, ¿no?
y con carteras de servicio que van de mayor a menor grado de involucración en el proyecto que se trate, ¿vale? Bien, pues hasta aquí la presentación. Hacer un breve comentario respecto a que, bueno, tenemos previsto celebrar una misión directa, una misión de estudio, con motivo de la próxima edición de la London Tech Week, y todas aquellas empresas que se quieran apuntar y que no lo hayan hecho, pues son lógicamente muy bienvenidas. No sé si alguien ha hecho alguna pregunta en el chat. Me he excedido un poco en el tiempo previsto porque teníamos pensado dedicarle una media hora. La presentación está disponible para todas aquellas personas que la quieran recibir, y simplemente enviarnos un email solicitándolo a nuestro correo electrónico. Diego pregunta cuándo daremos respuesta a las empresas que nos apuntamos a la misión de junio. Sí, bueno, hola Diego. Os enviamos la circular hace una semana. Voy a comprobar a qué correo se envió de vuestra empresa, será el que indicasteis en la solicitud, ¿vale? Ya tenéis la circular de admisión. Ahora te lo envío. Gracias. Bien, respecto a la pregunta de Pedro Núñez, que nos dice si existen oportunidades para vender servicios de desarrollo de software generalista, yo diría que sí, en términos generales. Lo que ocurre es que, como decía, vender este tipo de servicios desde origen sin tener un punto de anclaje en destino es bastante más complicado. Yo animaría a aquellas empresas que se planteen este mercado como prioritario, que tengan esto en mente, ¿no? Que existen, nosotros trabajamos de manera bastante cercana con el DIT, con el Ministerio de Comercio Internacional británico, y damos apoyo en este sentido para las empresas que se quieran implantar. Es un mercado muy grande, es un mercado muy desarrollado, es un país puntero en esta industria, donde se vende prácticamente de todo, pero donde la competencia, lógicamente, es muy grande por el mismo número de operadores que integran el propio ecosistema. Pedro nos pregunta también si existen, si la competitividad por coste hora hombre sigue siendo así. Tenemos constancia de empresas que han descentralizado determinadas fases de su producción, porque efectivamente aquí los costes de personal son más elevados. Las empresas lo que hacen, la estrategia que siguen habitualmente, es tener un punto de anclaje aquí que les permita tener un contacto más cercano con el cliente, y determinadas fases del desarrollo del producto se hacen en España porque efectivamente les permite aprovechar unos costes de producción que son comparativamente más reducidos. Tener una oficina comercial en Londres y mantener el software factory en España, yo diría que sí sería una opción deseable, porque veréis que, tampoco no me quiero repetir de manera permanente en el mismo mensaje, pero la proximidad con el cliente en el ámbito de servicio, y más en un mercado como este, es fundamental. Si necesitaseis apoyo en este sentido, nosotros os lo podemos ofrecer sin mayor dificultad. La misión que vamos a hacer es una misión de estudio. No tiene contenido comercial propiamente. Lo que tenemos planeado es celebrar reuniones más de lo que es el ámbito institucional, y hacer una selección de eventos. Como sabéis, pues la London Tech Week, si la habéis visitado en alguna ocasión anterior, pues son un compendio de más de 300 eventos que se celebran a lo largo de una semana. Muchos de ellos son gratuitos, y en función de las empresas que se apuntasen, pues haríamos una selección que se adaptase bien, pues al perfil de las empresas participantes. Gracias, María. Efectivamente serían los días 14 y 15 de junio. También teníamos previsto, pues, participar. Bueno, estamos en contacto con la propia organización del evento, pero todavía a estas alturas no tienen claro si van a hacer un evento en el que acogen un poco a lo que son las delegaciones internacionales, cosa que se habían hecho en otras ediciones.
Se llama London Tech Week. London Tech Week. Son más de 300 eventos, una oferta muy amplia, con lo cual pues es bastante probable que encontréis eventos que encajen un poco con vuestras necesidades. Sí, también para que no generar ningún tipo de confusión en este sentido, que no tiene contenido comercial, sino que tiene contenido prospectivo de visitar in situ pues, un evento de esta dimensión. Durante la London Tech Week, pues efectivamente Londres se convierte en el centro neurálgico del mundo a efectos de TIC. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Nos hemos excedido un poco en el tiempo que teníamos previsto. Si no hay más preguntas, yo simplemente querría agradecer nuevamente a todos pues, el habernos acompañado y espero que esta charla os haya resultado interesante. Y para todas aquellas personas, insisto, que quieran recibir la presentación, no tienen más que enviarnos un email y nosotros se lo hacemos llegar a la mayor brevedad posible. Lo enviaremos, mañana lo enviaremos junto con el enlace a la grabación cuando se suba a Stella TV, ¿vale? Me sumo a los agradecimientos, Felipe, también por tu exposición y esperamos vuestras consultas si las tenéis, por supuesto. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, gracias Belén, gracias Felipe y hasta pronto. Hasta pronto, María. Adiós.